Hola, voy a hacer flan al microondas para diabéticos o para régimen, porque no lleva azúcar. Aquí tengo preparado los ingredientes: medio litro de leche. Aquí tengo 6 huevos, pero depende del tamaño. Si son más grandes, pueden ser hasta 4. Las gotas de vainilla, una cucharada de maicena, la cucharada sopera, y una cucharada de postre de stevia y piña. O sea que es flan al microondas con piña, sin azúcar. Y en este recipiente tengo canela en el fondo, que al darle la vuelta será lo que quedará encima. Ahora os explico cómo voy haciéndola. Aquí tengo la piña. La piña, por supuesto, es también sin azúcar. Es en almíbar, pero sin azúcar. La tengo en este recipiente con la canela, que es donde pondremos después el flan cuando tengamos que ponerlo en el microondas. Y bueno, y aquí tenemos también todos los ingredientes. Ya tenemos que batirlo bien batidos, con las gotitas de vainilla, que le dan mucho sabor y también un olor riquísima. Pues voy a batirlo todo. Aquí está todo batido y ahora lo voy a poner aquí y para el microondas. En principio le pondré 5 minutos y después le pondré 2 minutos más. A los 5 minutos pararlo y comprobar cómo está. Así es como queda para ir al microondas. Y ahora lo pondremos los primeros 5 minutos comprobando y a la máxima potencia. La mía, por ejemplo, es a 900. Cada microondas es diferente. Bueno, ya os iré indicando. Pues he comprobado que aún falta, O sea, ¿ves? Es bueno ir controlando para ver cómo va. Lo continuaremos dejando. Lo voy a dejar 3 minutos más y a ver. Posiblemente a los 3 minutos esté bien o no, ya veremos. Pues bueno, aquí tenemos ya el flan acabado, Lo probamos con el palillo. Quizás falte un poco, pero esto a medida que se va enfriando, pues se va endureciendo. O sea, esto es lo que sería el flan al microondas con piña. En este caso hemos puesto 6 huevos y la cantidad de medio litro de leche, pero si se hiciera la mitad, pues sería todo, por ejemplo, el tiempo ha estado unos 13 minutos, pues la mitad sería eso, la mitad de tiempo, Depende. La ventaja que tiene es que en cualquier momento que lo necesites, viene alguien o quieres hacer un postre, pues se hace muy rápidamente y muy bueno, de verdad, sabroso, ¿no? He puesto abajo canela, pero también se puede poner café soluble, cacao en polvo, sin azúcar, o coco. Estas tres cosas, porque cuando le damos la vuelta se verá lo bonito de la piña junto con el colorido que parecerá azúcar, pero que no, porque es para diabéticos o régimen, que es lo que hemos dicho, ¿no? Os recuerdo los ingredientes, ¿vale? Son de 4 a 6 huevos, la vainilla, el sabor de vainilla, las gotas, la maicena, una cucharada sopera, una cucharada de stevia, de postre, la canela al fondo, o ya he comentado antes, o el cacao, el café, lo que te guste, ¿no? Medio litro de leche y la piña, 4 o 5 rodajas de piña. Espero que te guste porque está muy, muy delicioso. Lo que sí que es importante es dejarlo enfriar si se quiere dar la vuelta, antes de dar la vuelta. Por ejemplo, si ahora lo hiciéramos, se rompería todo, Ya me imagino que muchos ya lo sabéis,